Gaur, Marcos Muro enplegu eta gazteriako sailburu ordea eta Ander Añibarro gazteriako zuzendaria ditut lagun laugarren gazte plana aurkezteko. Dakizuen bezala, agerraldi hau egiteko eskatu dut, zuzenean azaltzeko laugarren gazte plana zertan datzan. Plan honek helburu egituratzailea du herrialdearentzat, gure gazteen emantzipazioa. Eusko Jaurlaritzak konpromiso sendoa du euskal gazteekin eta hori dela eta 90ko hamarkadatatik programak eta tresnak dituzten planetan ari da lanean, gazteen egoera hobetzeko. 90ko hamarkadan onetsi zen Euskadiko lehen gazte plana. Gaur egun arte, lau plan eta erakundeen arteko estrategia bat egin dira gure gazteei laguntzeko politikak sustatzeko. Como ya les anunciamos en el mes de mayo, cuando acudimos para presentar los resultados del impacto que había tenido el tercer Gazteplana, estamos dedicados de lleno desde el inicio de la legislatura para realizar este nuevo plan. Un plan que ha sido participado por las diferentes áreas que componen el Gobierno vasco, las Diputaciones forales y Eudel. Además, ha contado con la participación y el informe del Consejo de la Juventud de Euskadi y de las asociaciones que lo conforman. En el diseño y redacción del plan se han tenido en cuenta los documentos que entendemos son la piedra angular del cuarto Gazteplana. Entre estos documentos se encuentran la Estrategia Vasca de Juventud 2020, que representa el marco sobre el que se debe desplegar el nuevo plan, el diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi como base para la identificación de retos por cada una de las áreas prioritarias, la evaluación del tercer Gazteplana teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones extraídas del mismo, el programa de gobierno de esta 11ª legislatura como marco de objetivos planteados para este plan y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Estos han servido como marco global que establece los retos de desarrollo de forma sostenible para el país. Por último, se han tenido en cuenta las diferentes estrategias y planes departamentales con el fin de crear sinergias en los diferentes objetivos y actuaciones que se plantean. Como se puede observar, son muchos los elementos que toman parte en este plan que se perfila como un plan de carácter transversal y multidisciplinar, el cual toca todos los ámbitos que afectan a la juventud. Como propiamente comentaba, en la elaboración de este plan cuando hemos realizado este plan, hemos buscado un enfoque integral para las políticas que afectan a la juventud y con el objetivo de ser marco referencia para toda Euskadi. Por esa misma razón, se ha tenido en cuenta las opiniones de las diferentes representantes de las administraciones que conforman el entramado institucional vasco. Además, se han tenido en cuenta las recomendaciones planteadas por la Estrategia Vasca de Juventud 2020, aprobado en Consejo de Gobierno del 12 de junio de 2012. Por otra parte, es necesario comentar que el plan está alineado y contribuye a 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos destacan especialmente la educación de calidad, trabajo de calidad, crecimiento económico y la reducción de las desigualdades sociales por su alto número de objetivos y metas comunes. Los objetivos de desarrollo sostenible suponen una llamada universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar la paz y prosperidad de todas las personas. Durante la elaboración de este cuarto Gazteplana, se ha buscado en todo momento la participación y la involucración directa de más de 80 agentes. Para la elaboración del documento se realizó un análisis sobre los diferentes planes que existen en el Gobierno y cuántos afectaban de forma directa a juventud y en qué medida podían crearse nexos de unión con los mismos. Del total de estrategias y planes analizados, 19 planes del Gobierno vasco comparten objetivos o iniciativas dirigidas al colectivo joven. En la comisión celebrada el 22 de mayo del pasado año ya les expliqué cuál era la situación de la juventud de Euskadi tras realizar un diagnóstico que estudiaba los diferentes aspectos de nuestros jóvenes. Tras una reflexión, se decidió tomar los siguientes datos como base para buscar la mejoría de los mismos de cara a un futuro. Ojo, son datos de hace un año y, por tanto, nos han servido para la nueva planificación. Continúa descendiendo el peso de la población joven en el conjunto de la población de Euskadi. La edad media de maternidad del primer hijo o hija está por encima de los 30 años.
Desciende la tasa de paro juvenil, situándose por debajo de la barrera del 20%. El salario medio de la juventud ocupada es de alrededor de 1.000 euros mensuales. El trabajo por cuenta propia es escaso y la disposición al autoempleo es también minoritaria. La edad media de emancipación de las personas jóvenes en Euskadi es de las más tardías de Europa, situándose en torno a los 30 años y 6 más tarde de lo deseado. El abandono escolar prematuro en Euskadi continúa bajando. La tasa de titulación en Euskadi superior de los estudios superiores se acerca al 50%. Más de 3 de cada 10 jóvenes en Euskadi son trilingües y el 20% de personas jóvenes tienen problemas crónicos de salud y el 10% sufre ansiedad y o depresión. Asimismo, un 25% de jóvenes ha consumido alcohol de forma excesiva o de riesgo algún día en el mes previo a ser preguntada. La tasa de nuevas infecciones por VIH entre las personas entre 15 y 29 años sigue por encima de la barrera del 1 por 10.000. El 2% de la juventud es beneficiaria de la RGI. Aumenta la conciencia de la gravedad de diferentes formas de violencia que pueden darse en la pareja. En 2016, un 37,1% de la juventud aprovechó redes sociales para promover o difundir debates o denuncias. Y también las principales actividades de ocio de las personas entre 15 y 29 años tienen que ver con las nuevas tecnologías. Por último, disminuye el uso del euskera con las amistades en la juventud. Visto lo anterior, insisto que son datos de hace un año, se establecieron diferentes retos prioritarios en diferentes áreas de actuación. Durante el proceso de elaboración del nuevo plan se decidió que las actividades de promoción e impulso tanto del euskera como de la igualdad se considerarían transversales. Respecto al área de empleo, se estableció como objetivo principal el incrementar las oportunidades laborales para los jóvenes, facilitando la primera experiencia laboral a 20.000 jóvenes de Euskadi. En el área de la vivienda, el objetivo establecido en el nuevo plan es facilitar el acceso a la vivienda, preferentemente en alquiler, para acercar la edad de emancipación real a la deseada por los y las jóvenes de Euskadi. En el ámbito de la educación se establecieron 2 objetivos. El primero de ellos, seguir trabajando en el ámbito de la educación en valores, y el segundo, extender el plurilingüismo entre las personas jóvenes. En el apartado de la salud se establecieron los siguientes objetivos: mejorar la situación emocional de los y las jóvenes, mejorar la alimentación saludable y promocionar la actividad física, continuar en la atención y prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como en la prevención de adicciones y conductas de riesgo para la salud de la juventud. Y en el área de acción social e igualdad se establecieron 2 objetivos: fomentar la inclusión social de todas las personas jóvenes, especialmente vinculando al empleo y al desarrollo personal, y por otro lado, lograr una igualdad real y efectiva entre todas las personas jóvenes, independientemente de su sexo, raza, religión u orientación sexual, con especial foco en la lucha contra la violencia de género. Respecto al área de participación, se estableció como objetivo prioritario incrementar y apoyar una juventud cada vez más participativa y con iniciativa. En el área de consumo se consideró básico fomentar y educar al colectivo joven en el consumo responsable. En movilidad, el objetivo marco ha sido adaptar las alternativas de transporte públicos a medidas y expectativas del colectivo joven. En el área de cultura se establecieron 2 objetivos. El primero de ellos, incrementar el número de jóvenes que activamente desarrollan actividades culturales, y el segundo, facilitar el acceso de la juventud a la oferta cultural. Respecto al apartado de ocio, se estableció como objetivo estratégico el impulso del uso del euskera en las actividades del ocio derivado del descenso en su uso en las mismas. Y por último, en el área de deporte, el fomento de la práctica deportiva del colectivo joven. Todo ello constituye una excelente atalaya base de lo que ha sido ya la redacción del plan para acometer mejoras en las condiciones de vida de nuestra juventud. Tras ese análisis exhaustivo de la situación de la juventud de Euskadi, se decidió adoptar un marco estratégico compuesto por 5 ejes. Los que se entienden como básicos para los jóvenes pueden desarrollar a la hora de desarrollar su proyecto vital, y son 2. El primer eje, emancipación y autonomía, compuesto por las áreas de empleo, vivienda y educación, y el segundo eje, bienestar y vida saludable, que está compuesto por el área de salud.
y los que se establecen como elementos para que la juventud sea parte activa de la sociedad. Y estos tres ejes son el de igualdad e inclusión social, compuesto por acción social e igualdad; el cuarto eje, participación y compromiso social, con las áreas de participación, consumo y movilidad; y el quinto, basado en la socialización, y dentro de ella están las áreas de cultura, ocio y deporte. Durante la elaboración de todo el plan, así como en la ejecución del mismo, se han establecido unos principios rectores que marcarán su desarrollo, que son los siguientes. En primer lugar, compromiso; priorización y foco; participación juvenil; en cuarto, la innovación; quinto, transversalidad; y por último, la equidad. Eusko Jaurlaritzaren laugarren gazteplanaren egiturak 5 ardatz estrategiko, 23 helburu, 75 jardun ildo eta 179 lehentasunezko ekimen ditu. Gazteen emantzipazioari eta autonomiari lotutako lehen ardatzaren barruan 10 helburu estrategiko ezarri dira. 5 enpleguaren arloan, 1 etxebizitzaren arloan eta 4 hezkuntzarenean. Enplegu arloko lehen helburua honako hau da: gehiago hurbiltzea eta azkarrago ibiltzea hezkuntza eremutik eta lan eremura doan bidean. Gure ustez, estrategikoa da ikasketak amaitzen direnetik lana hasten denera arteko denbora murriztea. Bigarren helburua hauxe da: gazte gehiago kalitateko enpleguarekin. Atzeraldi ekonomikoan egoeraren zailtasuna gehien jasan duen kolektiboetako bat gaztena izan da. Lehendakariak bere egin zuen kezka hori, bai eta neuk ere, ezin zuen eta bestela izan. Hirugarren helburua honako hau da: gazteetan lan baldintzak hobetzea. Gazteen lan egoera hobetu behar da, eta kontratuen denborazkotasuna eta partzialtasuna hobetu gazteetan. Laugarrena, gazte ekintzaile gehiago. Gobernu hau sendoari da lanean ekintzailetzari bide emateko eta ekintzailetza sustatzeko. Gero eta gazte ekintzaile gehiago dago, eta hori dela eta gure ustez ekin nahi duten gazteekin lanean jarraitu behar da eta beraiei laguntzen. Bosgarren eta azken helburua enpleguaren arloan honako hau da: bazterketa arriskuan dauden gazteak laneratzea. Orientazioko eta laguntza bereziko ildoetan lan egin behar da, bai eta prestakuntza eta lanbide kualifikazioa hobetzeko ildoetan ere. Ese es el horizonte a alcanzar. Desde el inicio de la legislatura, nuestros pasos se dirigen a conseguir que 20.000 personas jóvenes accedan a su primer empleo. Pero ¿cómo podemos conseguir esto? Y lo vamos a conseguir y lo vamos a implementar a través de diferentes medidas. Unas vinculadas con los incentivos a la contratación, otras a la transmisión educativo-laboral, también a la formación de excelencia, al apoyo a las iniciativas emprendedoras de las personas jóvenes e incluso a favorecer el retorno de jóvenes con experiencia y formación en el exterior que deseen volver a Euskadi. A esas 20.000 personas jóvenes ayudamos a conseguir una primera oportunidad a través de diversas vías. Personas jóvenes contratadas por empresas en empleos relacionados con su titulación para una primera oportunidad laboral mediante el programa Lehen Aukera. 5.000 jóvenes con una experiencia práctica de transición del mundo educativo al mundo laboral. 3.500 nuevos emprendedores jóvenes. 2.500 personas jóvenes contratadas a través de los planes locales y comarcales de empleo. 3.200 jóvenes sustituyendo los puestos de trabajo de las personas jubiladas de la Administración Pública Vasca. 400 personas jóvenes beneficiarias de los contratos de relevo en el sector privado. Apoyo al retorno juvenil de 200 jóvenes con experiencia y formación en el exterior. 1.800 jóvenes beneficiarias de becas para la adquisición de experiencia práctica empresarial
y 400 jóvenes beneficiarios de programas de apoyo a la incorporación y desarrollo profesional en ámbitos específicos de oportunidad. Un itinerario de acceso al mundo del empleo es la formación dual y en ello estamos trabajando, ya generalizada de una forma importante en la formación profesional y que da unos primeros pasos en la formación universitaria. Euskadi puede convertirse en un excelente referente en ambos casos. Respecto al área de vivienda, el objetivo que se plantea es más opciones de acceso a la vivienda para el colectivo joven. La dificultad del acceso a la vivienda por parte de nuestros jóvenes constituye una problemática importante para este Gobierno. La carestía del precio de la vivienda, sus reducidos salarios hacen difícil la emancipación de los jóvenes. Y la emancipación es uno de los principales retos del plan y por ello se cuenta con iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda como vía para el desarrollo pleno de los proyectos de vida independiente de la juventud, de manera que cada vez más jóvenes puedan disponer de alternativas que faciliten su emancipación en edades más próximas a las deseadas. Preferentemente en alquiler, ya que es la opción por la que opta la mayoría del colectivo joven de manera clara frente a la opción a la adquisición en propiedad. A través también de diferentes formatos, de manera que se complementen las tradicionales formas de acceso a la vivienda y se continúen desplegando iniciativas más novedosas y que puedan plantearse como pilotos combinadas con otras que ya han demostrado un éxito con anterioridad. La consecución de este objetivo pasa por establecer una reserva preferente de vivienda protegida para el colectivo joven. Y este análisis de los criterios es en el que estamos y actualmente hay unos criterios vigentes para la adjudicación de vivienda en sus diferentes modalidades que contemplan un conjunto de requisitos y baremaciones que hacen en la práctica muy difícil que una persona joven de la Comunidad Autónoma de Euskadi pueda resultar adjudicataria de una vivienda protegida y por tanto estamos realizando ese análisis de esos criterios. Y, en segundo lugar, el desarrollo de nuevas fórmulas y medidas orientadas a favorecer el alquiler juvenil. Siendo el alquiler la opción preferente del colectivo joven, esta línea contempla un conjunto de iniciativas prioritarias orientadas a ofrecer a las personas jóvenes de diferentes alternativas que puedan dar respuesta a necesidades a lo largo de sus diferentes etapas. En el área de educación, el cuarto Plan Joven marca 4 objetivos. Educar en valores, conseguir más juventud plurilingüe, mantener la igualdad de oportunidades en el sistema educativo y obtener más juventud investigadora. Paz, convivencia, igualdad, respeto y prevención de la violencia de género, impulso y refuerzo del euskera en el ámbito educativo, facilitar el acceso, permanencia y finalización de los estudios de posgrado o el apoyo a vocaciones desde etapas tempranas son algunos de los objetivos que se establecen en el área educativa. El segundo eje es el de bienestar y vida saludable, dirigido a mejorar la calidad de la salud de la juventud de Euskadi. Como antes comentaba, esta línea de trabajo se enmarca dentro de las necesidades básicas que entendemos imprescindibles. Y este eje está compuesto por 4 objetivos que las propias personas jóvenes nos trasladaron en los diferentes foros de participación. El primero de los objetivos es mejorar la salud mental y emocional de los jóvenes. Como previamente comentaba, la prevalencia de la incidencia de las enfermedades psiquiátricas y el estrés y la ansiedad son cuestiones que preocupan mucho a las personas jóvenes. Derivado de este eje surgen diversas líneas de actuación como pueden ser educar para el bienestar y la salud mental, así como también el fomento de actividades de ocio saludable o la atención y prevención ante situaciones de ansiedad y depresión. El segundo de los objetivos persigue reducir el sobrepeso y la obesidad juvenil. Es necesario seguir trabajando en la promoción de la alimentación saludable y la promoción de la actividad física y el ejercicio entre la población joven. El tercero consiste en favorecer una vida sexual sana en la juventud. Se favorecerá la educación afectiva sexual y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y el cuarto y último objetivo es prevenir comportamientos de riesgo y o acciones con o sin sustancia en la juventud. Aquí nos encontramos diferentes líneas de actuación, como disminuir el consumo de tabaco, el alcohol entre los jóvenes o sensibilizar y prevenir sobre los riesgos asociados al juego y a las redes sociales.
El eje tercero es el de la igualdad y la inclusión social. Está compuesto por 4 objetivos. El primero de ellos es la prevención de situaciones de riesgos de exclusión, para lo que se despliega una línea de actuación que pretende la cobertura de las necesidades básicas. El segundo de los objetivos es el avance en la igualdad entre diferentes identidades, en base a una igualdad en el hogar y con la familia, teniendo un especial enfoque en la conciliación responsable y, por otro lado, con el impulso de la igualdad real entre colectivos de todo tipo, empezando por las mujeres y los hombres, así como los colectivos, ya sean por condición sexual, raza o religión. El tercer objetivo es la erradicación de la violencia contra las mujeres. El Gobierno vasco seguirá trabajando de forma incansable en la erradicación de esta lacra. Para ello, trabajaremos y estamos trabajando en la sensibilización y prevención con tolerancia cero de la violencia contra las mujeres. Y el último de los objetivos dentro del área de igualdad e inclusión es la prevención de las nuevas maneras de maltrato que afloran día a día. Trabajamos en la detención, prevención y atención de la violencia filioparental, así como la detención, prevención y atención del acoso escolar, tanto en el bullying como en el ciberbullying. El penúltimo de los ejes que marcan el plan es el relativo a la participación y el compromiso social. Dentro de él se despliegan 2 áreas de actuación. La primera de ellas es impulsar la comunicación, participación y conocimiento mutuo entre el Gobierno vasco y la juventud. El apoyo a las iniciativas del asociacionismo juvenil y la coordinación y colaboración con el Euskadiko Gazti Kontseilua, Consejo de la Juventud de Euskadi, supone la principal base de este impulso. Por otro lado, deseamos el compromiso de más jóvenes responsables ante el consumo. Trabajamos en la educación y formación para el consumo y la utilización responsable de los recursos, así como en el desarrollo de herramientas tecnológicas adaptadas a las nuevas formas de comunicación. El quinto y el último de los ejes que planteamos para este cuarto plan joven es el relativo a la socialización y que está compuesto por 3 áreas: cultura, ocio y deporte. El de la cultura, en la cultura se establece como objetivo el impulso del consumo de cultura y reforzar el interés por el desarrollo de actividades culturales para y por la juventud. Para ello, se trabajará en la promoción de actividades culturales para la juventud, así como en las nuevas formas de acceso a través de la tecnología y el fomento del hábito lector. Respecto al área del deporte, se ha establecido como meta el promover la práctica deportiva a todos los niveles con 2 líneas de actuación: el fomento de la práctica deportiva y el reconocimiento de jóvenes talentos en el ámbito deportivo. El último de los objetivos es la promoción del uso del euskera en el entorno del ocio. Como comentaba, es necesario reforzar el uso de nuestra lengua en el ámbito del ocio. Como decía anteriormente, este plan es completamente transversal y por ello, para su elaboración, se ha trabajado de forma conjunta con todos los departamentos que integran el Gobierno vasco. Y por último, no quiero terminar esta comparecencia sin hacer una referencia a la gobernanza de este plan. Plana 2018tik 2021 arte egongo da indarrean. 4 urte Euskadiko gazteengan eragina duten politikak gune izaten. Enpleguko eta gizarte politiketako saila da plan honen buru eta gazteriaren eremuko zeharkako politiken koordinatzaile. Horretarako, plan honen esparruan, gazteriako sailen arteko batzordea sortu du. Gazteriaren arloan egiten diren jarduketen garapen eraginkorra bermatzeko eta aldi berean neurri berriak sustatzeko. Batzorde horren eginkizuna da Eusko Jaurlaritzaren gazteriaren politika integralaren garapena sustatzea. Plan honetan jaso diren ekintzen programazioa, segimendua eta ebaluazioa baliozkotzea eta Eusko Jaurlaritzaren gazteriaren politika integralean tartean diren sailen artean lankidetzarako eta koordinaziorarako formulak ezartzea. La comisión interdepartamental estará compuesta por los diferentes departamentos que componen el Gobierno, así como por el EGK, que acudirá a la misma en calidad de invitado. Este plan contará con una programación de actuaciones anuales que se aprobará en la comisión interdepartamental
así como la evaluación de las mismas actuaciones. Ello en base a los indicadores y mediciones que anualmente realizamos en base a encuestas y análisis de datos relacionados con nuestra juventud. Esto nos sirve para mantener una permanente actualización y corrección del mismo. Además, se dará cuenta de la planificación y evaluación anual a la Junta Rectora del Plan. Planaren indarraldia amaitzean ebaluazio osoa egingo da, lorpenen ikuspegi globala izateko. Ebaluazio hori zehaztutako emaitzak adierazleak oinarria hartuta egingo da. Tipologia guztietan, prozesuzkoa, emaitzakoa eta eraginekoa. Amaierako txosten hori, era berean, sailen arteko batzordeari eta gazte planaren zuzendaritza batzordeari bidaliko zaie. Gure gazteria, gure herrialdearen etorkizuna da. 21. mendeko Europa gizartea izango denaren parte garrantzitsua da. Gure gazteek hurrengo gizarte eraldaketak egingo dituzte eta horien artean nagusiena behar bada izango da gizarte bidezkoagoa eta solidarioagoa eraikitzea. Pertsona guztientzako ahalik eta ongizate gehiena dakarren gizartea erronka demografikoa deritzona gainditzen duena. Hori dela eta ahaleginak batu behar ditugu, beren prestakuntza eta praktika ekarriko duten baldintzak sortzeko, beren emantzipazioa eta laneratzea ekarriko dutenak genero baldintzak eta enpleguaren kalitatea bermatuta. Gure gazteriak etorkizun hurbilerako zure ahaleginaz gainera gure gizarte osoarena ere behar du. Horregatik, sortu da laugarren gazte plan hau. Esa sociedad en la que va a vivir nuestra juventud está basada en los denominados pilares sociales europeos y procurará el máximo bienestar para todas las personas. Por ello, no hemos de escatimar esfuerzos para crear condiciones que faciliten su formación y preparación, su emancipación y acceso al mercado laboral en idénticas condiciones de género y de calidad. Nuestra juventud precisa, para ese futuro inmediato, además de su esfuerzo, el de toda nuestra sociedad. Y ahí está nuestro cuarto plan joven. Eskerrik asko.